cordial saludo. En el día de hoy vamos a desarrollar un evento académico muy importante dentro de la química, como lo constituyen las reacciones polares. El objetivo fundamental de este evento académico es el de reconocer los productos intermedios, los productos principales y los subproductos dentro de una reacción polar, y reconocer con base en el efecto inductivo y resonante la estabilidad relativa de los productos intermedios. Una reacción polar se caracteriza por la formación de iones como productos intermedios. Estos iones son sustancias minerales u orgánicas que se forman producto de la ruptura heterolítica o asimétrica, donde una de las especies, la más electronegativa, se queda con los electrones. Los iones son especies muy reactivas y una vez formadas tratan de neutralizar sus cargas para estabilizarse. Aquí podemos observar la representación general de una función orgánica donde, con base en la ruptura tipo heterolítica, uno de los fragmentos, el más electronegativo, en este caso F, representado por F, se queda con los electrones y va a quedar cargada negativamente, mientras que la fracción que pierde el electrón va a quedar con carga positiva. Otro ejemplo lo podemos observar aquí en esta otra representación, donde el radical se va a quedar con los electrones y la fracción menos electronegativa va a quedar cargado positivamente. Cuando la carga positiva se sitúa sobre un átomo de carbono, se le clasifica como un ion y a este ion se le denomina ion carbonio. Cuando el carbono presenta carga negativa, se le denomina carbanión. Aquí tenemos en la ilustración un ejemplo de un ion carbonio y de un carbanión. En el primer caso, el ion carbonio neutraliza su carga con el anión OH para formar un compuesto estable que en nuestro caso lo constituye el etanol. Mientras que en el carbanión neutraliza su carga con el ion plata para formar el acetiluro de plata. En la estabilidad de los iones es muy importante conocer, debido a que nos permite predecir, igual que en los radicales libres, el producto el cual nosotros vamos a obtener durante una reacción química. Esta estabilidad depende de tres aspectos: la configuración, el efecto inductivo y el efecto resonante. Cuando se habla de configuración, esta se refiere a la estructura permanente de las moléculas en función a la disposición tridimensional de sus átomos o moléculas que están unidos a un centro quiral o asimétrico. Experimentalmente se ha encontrado que los grupos unidos al carbono que posee la carga positiva presenta una geometría trigonal, es decir, que la hibridación de este carbono es sp2, en tanto que la que tiene la carga negativa presenta una hibridación sp3, como lo podemos observar en la ilustración correspondiente a la configuración de cada uno de ellos. Esto lógicamente se refiere a la geometría, a la estructura que adopta el carbono cuando tiene la carga positiva o bien sea la carga negativa, como en estos dos casos. Otro aspecto importante que tiene que ver con la estabilidad de los iones es el efecto inductivo,
es decir, la acción que tienen los grupos unidos al carbono que tiene la carga. En los iones es muy importante considerarlo, puesto que ya no son especies neutras como en el caso de los radicales libres. Si el efecto inductivo es sacador de electrones, aumenta la densidad de la carga positiva, la hace más reactiva y disminuye la estabilidad. Un caso contrario, que sea dador de electrones, aumenta la estabilidad. Aquí observamos tres ejemplos de iones carbonio. El ion carbonio A, el B y el C. Observamos que en el A se encuentra un halógeno y los halógenos se caracterizan por ser o tener un efecto inductivo sacador de electrones. En el B observamos dos grupos metil y los grupos metil se caracterizan por tener un efecto inductivo dador de electrones. Y en el C observamos que hay tres grupos metil, hay tres grupos donadores de electrones. Y el principio de la química orgánica nos dice que cuando el efecto inductivo es dador de electrones, aumenta la estabilidad. Por lo tanto, si nosotros comparamos estos iones, en cuál de ellos hay mayor estabilidad, observamos que el C tiene tres grupos donadores que van a primar sobre los dos grupos donadores del B. Por lo tanto, por tener tres donadores y el C y el B, por tener dos donadores, el orden de estabilidad sería el ion C tiene mayor estabilidad que el B y este tendría mayor estabilidad que el A, puesto que en el A hay un grupo, en este caso los halógenos, que son sacadores de electrones. Por lo tanto, el orden de estabilidad en nuestro ejemplo sería C, tener mayor estabilidad que el ion carbonio B y este mayor que el ion carbonio A. Otro aspecto importante lo constituye el efecto resonante. El grado de formación de los iones carbonio y carbanión aumenta lógicamente en la medida que se deslocalice la carga positiva o negativa por efectos resonantes. Es decir, entre más deslocalizado esté la carga positiva o negativa, lógicamente va a aumentar la estabilidad de dicho ion. Aquí en este ejemplo me ilustran un ion carbonio en el cual observamos que uno de los carbonos tiene la carga positiva, es decir, ya sufrió el rompimiento tipo heterolítico. Allí observamos, como en este caso, un rompimiento tipo heterolítico, el enlace pi que conforma el doble enlace en este radical va a ser atraído heterolíticamente en este caso por la carga positiva de este carbono. Al ser atraído por la carga positiva de este carbono, observamos que ya el doble enlace se va a presentar entre estos dos carbonos que estamos allí señalando. Este carbono que pierde su electrón va a quedar con una carga positiva. Observamos que en nuestro ejemplo A ya no puede haber más deslocalización de la carga positiva en este caso, debido a que ya no hay más carbono primero que todo y ya no hay dobles enlaces allí cerca. Por lo tanto, en esta estructura hay dos centros deslocalizados de la carga o dos estructuras resonantes posibles. En el B observamos que me están aumentando el número de átomos de carbono y analizo que en ello, lógicamente, va a haber un carbono con su carga positiva que va a ser atraído por el rompimiento heterolítico del enlace más débil, en este caso el pi, para formar el doble enlace y va a quedar lógicamente el carbono que perdió ese electrón cargado positivamente. Si a nosotros nos preguntan cuál de estos dos es más estable,
yo observo que en el B hay dos centros que son, en este caso, secundarios, como me aparece allí en nuestro ejemplo, mientras que en el A hay dos centros que son primarios y debe primar el orden de estabilidad de que el ion terciario es mucho más estable que el secundario y este es mucho más estable que el primario y así sucesivamente. Entonces, por lo tanto, aquí por estar presente, en este caso la carga se localiza en dos centros, pero uno de ellos está en un carbono secundario, mientras que estos están en dos carbonos primarios. El B, por esta razón, va a tener mayor estabilidad que el A. En nuestro otro ejemplo del C se observa un ciclo. En este caso, el enlace pi correspondiente al doble enlace, heterolíticamente, al sufrir este rompimiento, va a ser atraído por la carga positiva de ese electrón, me forma el doble enlace y la carga positiva va a estar sobre el carbono que perdió el electrón. Como hay cerca está otro doble enlace, se hace heterolíticamente el rompimiento, este es atraído por la carga positiva de este electrón y observamos que el doble enlace va a estar en esa posición, mientras que el electrón va a quedar situado en el carbono, la carga positiva, perdón, va a quedar sobre el carbono que perdió el electrón. Aquí observamos que hay tres centros localizados de dicha carga. Tenemos aquí en un carbono primario, en este está en dos secundarios, en uno secundario y este está en el otro secundario. Observamos que aquí hay dos centros secundarios y uno primario. Por lo tanto, va a estar o ser más estable que la estructura o el ion B, que solamente tiene un centro que es secundario. Por esta razón, el orden de estabilidad sería C mucho más estable que el B y este mucho más estable que el A. Como podemos aquí observar. Allí, para seguir adelante, con base en lo anterior, se van ustedes allí en sus casas o en su lugar de estudio representar las estructuras de resonancia importantes para estos iones A, el B, el C y el D. Es decir, buscar la estabilidad, cuál de ellos es más estable y anotar la estructura más con más centros o menos centros deslocalizados. Clasificación de las reacciones polares. Las reacciones polares se clasifican así: de sustitución, en este caso sustitución polar, adición polar, reacciones de eliminación y de óxido reducción. Vamos a ir por parte en cada uno de ellos. En las reacciones de sustitución polar puede ser electrofílica y puede ser nucleofílica. Una sustitución electrofílica es aquella en la cual el atacante es un grupo persecutor de electrones, es decir, busca los centros negativos, mientras que una sustitución nucleofílica, el atacante es un grupo persecutor de cargas positivas. Estos dos términos, electrófilo y nucleófilo, se debe lógicamente a las fracciones en las cuales se divide el reactivo. La fracción electrofílica es la parte de carácter positivo y la nucleofílica es de carácter negativo por el exceso de electrones que contiene y este va a buscar lógicamente los centros positivos. La reacción es característica de los compuestos aromáticos, las reacciones de sustitución
características de estos tipos de compuestos aromáticos. Aquí nos están representando una reacción general donde está el representante de un compuesto aromático como lo es el benceno con el reactivo correspondiente, un catalizador de Lewis de carácter ácido y en el cual observamos que el electrófilo sustituye al hidrógeno de uno de los carbonos del benceno y se forma un producto allí secundario. Entonces, nosotros podemos observar que las especies reactivas utilizadas y que atacan al anillo bencénico pueden ser un halógeno, ácido nítrico, el ácido sulfúrico, un haluro de alquilo o bien puede ser un grupo acilo. Nosotros observamos aquí en primera instancia el benceno como representante de los compuestos aromáticos. Cada uno de estos extremos corresponden a átomos de carbono y ellos están unidos a átomos de hidrógeno. En otras palabras, cada carbono en el benceno está formado por 3 átomos diferentes. 2 que son de carbono y 1 que es de hidrógeno. La resonancia le transfiere al benceno más estabilidad y menos reactividad. El benceno fácilmente puede producir derivados sustituidos, halogenados, nitrados, sulfonados, alquilados y acilados. Debemos tener en cuenta que cada una de esas representaciones tiene un mecanismo específico. Vamos en uno de ellos, oyéndolo, que es en el mecanismo de la halogenación. Los halógenos pueden ser entre estos el bromo y el cloro. Observamos o señalamos uno de los hidrógenos que corresponden a los átomos de carbono y en el cual estamos representando a dicho halógeno por el bromo, el ácido de Lewis, en este caso el bromuro férrico, y observamos cómo el hidrógeno de uno de esos carbonos del benceno es sustituido por el bromo y este va a producir o a formar un haloácido. El mecanismo de esta reacción es importante, es la siguiente. Con el bromo se presenta en las siguientes etapas. En primera instancia, reacciona con el catalizador. ¿Por qué? Porque el bromo por sí solo no es lo suficientemente electrofílico para atacar al benceno. Por lo tanto, él debe, como en esta primera etapa, debe donar un par de electrones al ácido de Lewis, bromuro férrico, para formar un complejo, un ion complejo, en el cual el enlace entre los bromos es relativamente débil y la carga positiva, parcialmente positiva, va a estar sobre uno de los átomos de bromo. Y de esta manera se forma un electrófilo más fuerte con este complejo. Una segunda etapa es aquella en la cual el complejo reacciona con el benceno atacando al anillo, formando el ion carbonio o bencenonio, como nosotros lo podemos allí observar. ¿Ya? Desactiva la aromaticidad del anillo, formando un complejo o un anión que es el FeBr4. Y en este caso, el halógeno, como está unido con el otro halógeno allí, y como este tiene un enlace relativamente débil, atrae uno de los enlaces que están dentro del anillo para activarse y perder
momentáneamente la aromaticidad formando el ion carbonio, quedando ese carbono, como pierde su electrón, va a quedar parcialmente positivo. Una vez formado el ion carbonio, en la tercera etapa, el complejo FeSL4 toma el protón del ion carbonio, como lo podemos allí observar, permitiendo la formación del derivado halogenado y regenerando el ácido de Lewis en esa forma. Una vez que toma el protón del compuesto o del ion carbonio, el enlace que tenía el hidrógeno va a ser atraído por el carbono, que está cargado parcialmente positivo, y se reactiva la aromaticidad del benceno formando el compuesto o el derivado halogenado bencénico y se forma el aloácido, que en este caso es el ácido bromídrico. Entonces tenemos allí que las reacciones de sustitución polar es característica de los compuestos aromáticos y hemos observado su mecanismo correspondiente. La sustitución nucleofílica es característica de los haluros de alquilo, de los alcoholes, de los éteres, de los ácidos carboxílicos y de sus derivados, como en el caso de los haluros de ácido, los anhídridos, las sales, en fin, son, entre otras, amidas los que sufren este tipo de sustitución nucleofílica. Algunas reacciones específicas de ellos están representados en este compuesto, un alcohol, el cual reacciona con un haloácido para formar el haluro de alquilo. Observamos que el grupo OH en su mecanismo es un mal grupo saliente. Este se protona en primera instancia para convertir al grupo OH en un buen grupo saliente, y con el hidrógeno del haloácido me va a formar la molécula de agua para después, en una posterior etapa, el halógeno, que es más electronegativo que el hidrógeno, va a unirse con el radical R para formar el haluro de alquilo. Característica, un ejemplo típico de los alcoholes. Aquí tenemos una sustitución nucleofílica de los éteres para formar un aloácido, y en último ejemplo observamos un ácido carboxílico reaccionando con un alcohol para formar un éster para constituir el proceso o la reacción conocida como la esterificación de Fischer. Entonces allí observamos los compuestos de acuerdo a su función, el tipo de reacción que va a sufrir dentro de las reacciones polares. Con ellos llegamos a la parte final de esta primera, que constituye las reacciones polares. Espero que les haya quedado claro estos procesos en primera instancia de los mecanismos de reacción dentro de las reacciones polares. Fue un placer. Se despide de ustedes Magíster en Ciencias Químicas Juan de Dios Casiani Escorcia. Un placer y hasta luego.